Gracias por continuar con nosotros, amigos. Gran placer y privilegio para este programa, Pensándolo Bien, contar con la honorable presencia del distinguido embajador dominicano ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, el licenciado Frank Cortorreal. Buenos días, embajador. ¿Cómo está? Buenos días, Trini. ¿Cómo estás? Fíjese, para nosotros es un placer, una distinción, porque el embajador Frank Cortorreal representa la nueva generación diplomática de la República Dominicana. Toda vez que todavía en la República Dominicana hay embajadores que tienen 40 y 50 años en sedes diplomáticas internacionales. Frank, joven profesional, inmigrante dominicano que se superó, estudió, trabajó y con mucha dignidad hoy nos representa ante ese importante organismo mundial que es la ONU. Embajador, para que nuestro público entienda en el contexto en que vamos a hacer esta entrevista, ¿qué es la ONU? Para explicarlo más sencillo, imagínate el Congreso, por un Congreso de una Cámara, donde hay representantes de cada provincia. Es decir, 32 provincias, 32 senadores. La ONU es la representación de países, 193 países, 193 miembros. Es decir, la ONU es el organismo internacional que reúne la representación de los diferentes estados reconocidos a nivel internacional. Es decir, sencillamente, que la ONU es el mundo. Es el parlamento del mundo. Es el parlamento del mundo. Donde se discuten los problemas que afectan a la humanidad. Y sobre todo lo que tiene que ver con la paz, la seguridad, la estabilidad económica y sobre todo, últimamente, el medio ambiente. Quisimos hacerle esa pregunta, señor embajador, para que la gente, nuestro distinguido público que nos privilegia cada mañana, entienda la dimensión de ese organismo, el nivel de su representación y de manera muy especial, quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo percibe, cómo se ve en la ONU la República Dominicana como país? Yo diría que con mucha dignidad, con mucho respeto. Debemos decir que la República Dominicana es uno de los pocos países que tuvo el privilegio, el honor y diría yo, la voluntad política de estar presente cuando se crearon las Naciones Unidas hace hoy 75 años. En San Francisco, en 1945, se crearon la Organización de las Naciones Unidas y uno de los pocos países que estuvo allí fue la República Dominicana. Durante ese, diría yo, 70 y pico de años, la República Dominicana siempre estuvo presente. Nunca dejó de participar en esos organismos internacionales. Y sobre todo, en el último año en que fuimos elegidos por unanimidad, después de varios intentos, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Y que yo lo atribuyo a varios factores. Por el factor principal en que nosotros tuvimos una decisión unánime de todos los países del mundo en apoyarnos a las aspiraciones nuestras de ser miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, fue el gran prestigio que ha adquirido la República Dominicana. Y sobre todo, que la República Dominicana se ha convertido en un paradigma para América Latina. La República Dominicana es uno de los países con características y, diría yo, con demostraciones de un país que se ha superado en medio de tantas dificultades del mundo en el ámbito social, en el ámbito político y en el ámbito económico. La República Dominicana es uno de los pocos países
que durante los últimos, diría yo, 70 años, ha mantenido un proceso de democracia permanente. Desde la Guerra de Abril, la República Dominicana ha celebrado elecciones cada 4 años, sin dificultades. Se han establecido gobiernos tras gobiernos sin ninguna dificultad. Y eso es un logro. Si nosotros vemos las dificultades que han tenido los países de América Latina y el Caribe, sobre todo en lo que tiene que ver con la inestabilidad política, vemos que la República Dominicana es un país tranquilo, seguro. Si lo tomamos desde el punto de vista económico, la República Dominicana es un modelo, es un país que durante los últimos 50 años ha ido creciendo permanentemente. Es decir, si vemos la tasa de crecimiento, vamos a decir, la curva de crecimiento en la República Dominicana, siempre ha crecido, un año más que otro, pero sobre todo en los últimos 7 años, los últimos 8 años, donde el ritmo de crecimiento ha sido un promedio de 6%. Si cogemos la América Latina para este año, que al 2020, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina de la ONU, dice que América Latina crecerá entre un 0.5 y 1% promedio, y la República Dominicana está programada a crecer un 5.2%. La economía más estable y que más crece permanentemente. Y es, como dije, eso nos da no solo un prestigio internacional, sino una seguridad jurídica. Si nosotros vemos todas las inversiones que se hacen en América Latina, es el país donde más crece la inversión extranjera. Y desde el punto de vista social, la República Dominicana se ha ganado un sitial de admiración. La pobreza extrema ha bajado de 38 a 22%. El desempleo, nosotros en 7 años hemos creado cerca de 1 millón de empleos. Pero si vemos en términos de la clase media de la República Dominicana es la clase que más ha crecido, porque hemos pasado a tener una clase media más alta inclusive que la clase pobre. Yo escuchándolo hablar a usted, señor embajador, digo, caramba, pero la República Dominicana, que en términos políticos y sociales sabemos que ha tenido sus dificultades, pero estos últimos 8 años, la República Dominicana, por lo que usted expresa, ha tenido un repunte especial, incluso desprendo de sus explicaciones, que ha tenido un trato preferencial en el ámbito de las Naciones Unidas. ¿A qué usted le atribuye que la República Dominicana hoy, por ejemplo, sea parte del Consejo de Seguridad de la ONU? Precisamente por el gran prestigio, porque los pueblos que están representados, vamos a decir, los gobiernos que están representados en las Naciones Unidas, la Naciones Unidas es como un foro internacional, es como un escenario mundial donde se ven las dificultades del mundo. Y vemos que América Latina, dentro de todas las dificultades, hay un país pequeño, con apenas 10 millones de habitantes, que muestra signos de superación que son, vamos a decir, la envidia positiva para muchos países que tienen más riqueza, que tienen más desarrollo material. Pero, por ejemplo, nosotros somos uno de los pocos países, a pesar de ser una isla, donde tenemos lo que nosotros llamamos seguridad alimenticia. Pocos países pueden decir eso. El 80% de lo que se produce, de lo que se consume, de lo que consume la población dominicana se produce aquí. Eso nos da a nosotros una visión de lo que representa una isla del Caribe que no solo tiene logros en términos económicos, sino que tiene en términos social y de estabilidad alimenticia. Por ejemplo, la FAO ha reconocido en más de una ocasión a la República Dominicana y sobre todo
al presidente de la República, que ha superado con creces lo que son las expectativas de los países del tercer mundo. Es lo que tiene que ver con el desarrollo agrícola, con los préstamos a la agricultura y sobre todo con los pequeños préstamos a las empresas medianas, lo que nosotros llamamos la agroindustria pequeña. Hace probablemente 5 años nosotros no teníamos tantos niveles de exportación de productos agrícolas como tenemos ahora, y eso se debe hacer política alimenticia en términos de desarrollo del campo, de apoyo a la agricultura, no solo a los grandes inversionistas, sino a los pequeños propietarios, que cualquiera diría, lo está haciendo el gobierno en competencia con el sector privado. No, lo estamos haciendo en función de aquellos propietarios, pequeños propietarios que no pueden o no tienen capacidad de tomar crédito porque no califican, y el gobierno le está dando crédito a tasas de interés mucho más bajas de la que da el sector privado, sin competir con el sector privado, porque se le dan asociaciones, se le dan una de las características que tienen estas ayudas, estos préstamos, lo que se llaman la visita sorpresa, es que no son préstamos individuales, sino préstamos a cooperativas para calificar para ayuda de un tractor, de un camión, de un préstamo para hacer un sembradío, hacer la carretera. Se hacen cuando esos productores se asocian, que es la mejor forma de ellos poder desarrollar su propia comunidad para bienestar de su familia y de sus hijos. Entonces, eso ha sido un modelo que no solamente ha sido exitoso, sino que ha sido copiado por muchos países, sobre todo de Centroamérica y el Caribe. Y eso habla muy bien de lo que es un gobierno para la gente y por la gente. Y yo como dominicano que me veo representado, o mejor dicho, como parte de esta sociedad y representando a mi país con toda la dignidad y con mucho orgullo, puedo decir que cada vez que a mí me hablan de la República Dominicana, sobre todo en Naciones Unidas, me habla de lo maravilloso, de lo tranquilo, de lo bello que es este país, y sobre todo de sus playas. Por ejemplo, el turismo, podríamos decir que es uno de los renglones que más ha crecido. Hemos llevado en 8 años del turismo de 4 millones a 7 y pico de millones, y la meta es llevarlo a 10. O sea que, como te decía, la República Dominicana es un paradigma en el área de estabilidad política, en el área de desarrollo económico, en el área de desarrollo social, en el área de inversión pública, en el área diría yo, una política internacional totalmente respetando lo que son las relaciones internacionales sin interferencia en los asuntos internos de ningún país y sobre todo apoyando lo que son los procesos democráticos de integración de América Latina. Eso es lo que caracteriza a la República Dominicana y eso es lo que lo lleva a ser parte de Naciones Unidas. Y te voy a decir más, la República Dominicana, a través de su presidente, fue el primer país que propuso en un discurso hace 3 años en la Asamblea General de Naciones Unidas de la creación de un fondo internacional para desastres naturales, para combatir los desastres del cambio climático. Y no solo eso, sino que cuando el presidente de la República, el país tomó la presidencia del Consejo de Seguridad, el tema que se llevó a la primera conferencia internacional fue sobre el cambio climático. Yo voy a pedirle permiso a usted, porque está muy interesante, y con sus explicaciones me han surgido 1001 preguntas, pero vamos a pedirle permiso para hacer una pausa comercial y cuando regresemos le preguntaremos.